Espacio Manifiesta, capítulo 3, Artistas Escultoras. Hola, yo soy Norma Barragán, soy escultora y yo creo que el sentido de lo escultórico aparece en todos lados. Entonces no hay un asunto sobre el objeto, sino sobre los procesos. Mi nombre es Carmen Hernández. Para mí la escultura es el arte de los volúmenes en el espacio, incluyendo el vacío, ¿no? Mi especialidad es la figura humana, porque para mí el ser humano tiene mucho que decirse a sí mismo, de él mismo, con él mismo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Itandewil Horta. Yo creo que entiendo por proceso escultórico, pensamiento escultórico, como una forma de relación sensible con el espacio, más bien con la espacialidad, que se sustenta o que se podría sustentar en lo material, pero también en lo inmaterial. Águeda Lozano, en 2006, se convirtió en la primera artista mexicana en crear una obra para las calles de París. A unos pasos de la Torre Eiffel se erige un monumento a la amistad entre ambas naciones, pero cimentado literalmente en tierra mexicana. La obra se titula Tierra de México en tierra de Francia. Esta reúne en su base la tierra de distintas regiones del país, la cual, a través de sus variados colores, reafirma la diversidad cultural de los mexicanos. Y de pronto me di cuenta que si iba a recurrir a mí tenía que entender lo escultórico desde mi práctica cotidiana. Y comencé a tejer por ahí de los 90s, pensando en mi familia, en mi madre, en mi familia, lo femenino, la parte femenina de mi familia. Y hice mi primera exposición con tejido en el 92. De ahí me puse a contar semillas también. Empecé a referirme a todas las prácticas familiares que sí me eran propias y que no era esto que me habían dicho que tenía que ser. Entonces me empecé a pelear con el deber ser y te estoy hablando de un proceso de 30 años, más o menos, y me permitía tener un vínculo con el mundo, pero pues yo seguía siendo escultora, pues así entiendo el mundo, así que decidí pues revelarme un poco dentro de la academia y llevar a los alumnos por procesos también que les fueran mucho más significativos que un deber ser hacia la escultura, más bien tener un deber ser hacia ellos mismos, un compromiso. Entonces empecé a pensar lo procesual como algo que atraviesa tu cuerpo, que atraviesa tu experiencia, y pues eso me provocó más de un distanciamiento, ¿no?, respecto a lo que se esperaba de mí como escultora. Entonces romper con las técnicas, buscar otras maneras de vincularme, romper con las temáticas, y cómo esto lo llevas a la parte docente también, ¿no?, de decirles, a ver, o sea, además de todo lo que ya sabemos que es, lo que nos han dicho que es, ¿qué más para ustedes? ¿Cómo los atraviesa? Entonces todos mis procesos, creo, tanto académicos como personales, atraviesan el cuerpo. Eso intento decirle a los chicos. No pueden tematizar a los otros, no los pueden objetualizar de esa manera. Entonces yo entiendo a la escultura y al arte mismo como un asunto procesual totalmente, y que parte de ti, no necesariamente individual, porque no somos individuos aislados, pero sí singular. O sea, el singular es parte de un plural, pero esa singularidad es la que aportas al mundo. Entonces sí creo que tiene que partir desde ahí. Así que entiendo como procesual todas las formas de hacer arte y vida, pues porque el arte debería parecerse más a la vida de lo que se parecía. Creo que es importante como decir como de dónde vienen mis vínculos, ¿no?, digamos, para
hablar o poder decir que trabajo con lo escultórico, ¿no? Y entonces decir que a mí me gustaba lanzarme de alturas, de grandes alturas, ¿no? Fui clavadista algún tiempo y entonces me gustaban mucho los clavados de plataforma de 10 metros y en algún momento también fui ciclista de montaña y luego me convertí en montañista. Entonces creo que hay ahí como un atravesamiento como muy, muy directo y muy fuerte hacia el cuerpo, ¿no? Dirigiéndome y experimentando, ¿no? La espacialidad, ¿no? Y me refiero, digo espacialidad porque yo lo que fui descubriendo, ¿no? Es que todo estaba vivo, ¿no? Y fui relacionándome con lo que habitaba o habita a mi alrededor, pues como entidades, ¿no? Y entonces empecé a relacionarme con los árboles como entidades vivas, con el aire como entidad viva, con la noche como entidad viva, con la tierra como entidad viva. Creo que de ahí viene como esta interés, sensibilidad, casi intuitiva, ¿no? De relacionarme justo con la materialidad, con la espacialidad, corporalidad perceptual, ¿no? A mí hay algo que me gusta mucho decir en taller, compartir con ellos, y es: el arte desde luego produce objetos artísticos, y yo creo que no es lo más importante. Lo más importante es que el arte produce sujetos y sujetas también. Yo creo que ahí es donde está el acento. También creo el arte transforma la realidad, ¿no? Y el arte plantea, pues eso, horizontes de realidad distintos, mundos distintos. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? En cuanto a relación con los estudiantes, ¿no? Eso significa entonces también que los procesos son lo más divertido, lo más emocionante, lo más importante. Creo que, porque también no coincido con Carmen, o sea, el arte, bueno, no sé si lo dijiste, pero creo que es algo que en algún momento te he escuchado, o sea, el arte no es un proceso en solitario. Bueno, en mí siempre ha estado presente la figura humana, he estado pensando porque yo recuerdo que buscaba las partes en blanco de los periódicos para dibujar y buscaba también las hojas en blanco de los libros para dibujar, porque a mí no me compraban colores ni cuadernos ni nada, porque pues no era como que la educación de ese momento. Y en cuanto yo tenía algún dinero en mis manos, en vez de irme a comprar dulces, lo primero que hacía era irme a comprar plastilina y desde entonces hacer monitos, por decirlo así. Y pues bueno, no pude superar eso y hoy en día lo sigo haciendo. Y bueno, a mí el arte siempre me llamó. Tuve la oportunidad de estar en un CEDART, en un centro de educación artística, y ahí conocí la danza, y entonces la danza me hizo descubrir muchas cosas, de manera que hoy en día puedo decir que sin la danza yo no haría la escultura que hago hoy de figura humana, porque me acostumbré a hablar con el cuerpo. Entonces, para mí lo importante en la figura humana no es precisamente la anatomía perfecta. Yo siempre le digo a mis alumnos que lo más difícil no es poner los músculos y los huesos tal como deben de ser, sino hacer hablar al personaje. Eso es lo más difícil. Y para esto, ¿qué hay que hacer? Pues estudiar todos los volúmenes y las líneas en su mayor detalle para que puedan expresar lo que yo llamo el éxtasis de una acción. Y bueno, sí, yo no intento cambiar a los alumnos que sean y piensen igual que yo, pero sí trato de hacerlos muy conscientes del compromiso con su obra. Y bueno, como lo dije hace rato, que entre más sepan de materiales y de técnicas, ellos pueden lograr mucho más cosas, ¿no? Y no solo se los digo, sino los hago hacerlo. Y me da mucho orgullo que a través de la carrera
gracias a lo que vimos en el taller, ellos pueden resolver técnicamente muchas de sus obras, no necesariamente escultura, ¿no? Y bueno, ¿qué más puedo decir? Como escultora mujer, pues nada, que yo creo que las mujeres obviamente no solo en la escultura y en todo, pues siempre somos capaces de lograr las cosas. Soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua doblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro. Y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada, sacarla de la sangre de su sombra, vestirla en un cerrar de ojos, acariciarla como a una hermana imprevista y jugar con las flechas de sus dedos y contar a su oreja 100 veces, 100 veces, hasta oírla decir: estoy muerta de sueño. Nocturno de la estatua, Javier Villaurrutia. La artista tiene preguntas, ¿no? Preguntas que le atraviesan como sujeta, pero que también atraviesan los contextos donde está situada, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no?, esta idea de proceso. Y creo que desde ahí podría como abonar algo a lo de las IAs, porque creo que hay algo que quizá la IA no va a poder solventar, ¿no?, que son como estas preguntas urgentes, ¿no?, estas preguntas que le atraviesan, ¿no?, a los sujetos de carne y hueso, justo plantados, situados, ¿no?, en sus contextos. A mí este asunto de la IA, hace poco pensaba, en algún momento la parte importante del ser humano era el alma, ¿no? Y después como masa productiva el cuerpo, y ahora es la inteligencia. Entonces la escultura es un medio, todo es un medio. ¿Para qué? ¿Qué te respondes a esas preguntas, no? Entonces particularmente me gusta la escultura porque creo que cambia el mundo, es revolucionaria en sí misma, ¿no? Porque altera el orden y la organización del espacio y de la percepción y de la sensibilidad. Creo que es una potencia como medio, pero no creo que sea el fin. El fin creo que es respondernos la pregunta: entonces, ¿qué mundo sí queremos? A mí me parece que esto de la IA pareciera también como en la historia surgió cuando surgió la fotografía y el cine, que pensaban que la pintura se iba a acabar, y no, para nada, ¿no? Al contrario, la pintura se reinventó y la fotografía y el cine terminaron siendo un arte aparte, lo cual está muy bien. Y escultóricamente yo tomaría la IA como otra herramienta más, no iría en contra de ella. ¿Escuchó usted? Espacio Manifiesta, capítulo 3, Artistas Escultoras.